Vamos a ver si vemos el paso por el primer punto cronometrado en directo de Jonathan Castroviejo. 18-13 ha sido el mejor tiempo ahí para Yves Lampaert. Vamos a ver cómo andan las cosas para Jonathan Castroviejo. Aquí lo más duro ya se ha pasado y esto ya es el típico falso llano que sigue subiendo, pero ya el corredor habrá bajado ahí algún piñón y buscar, ¿no? Ya ese cierre, pues como está haciendo ahora Massim Bouet, ¿no? Ponerte un poquito de pie para desbloquear un poco los riñones ante esa postura forzada. Pero Jonathan es de los que le gusta, ir ahí en posición y agarrarse a la bicicleta. Estamos viéndolos en la parte alta del puerto. Bueno, por ahí pasa con 17.02. Apuntamos este paso de Jonathan Castroviejo. Es una primera referencia. Ahí estamos viendo ahí como Bouet intenta agarrarse ahora, dejando espacio para que no le sancionen. Los corredores, menos los últimos 30, han ido saliendo o están saliendo de 1 minuto a 1 minuto. Luego ya será cada 2 minutos. Por eso también para Castro o Jonathan, me llaman muchas veces Castro, le viene bien, ¿no? 1 minuto, sobre todo un hombre que disputa frente a otros que no, o no tanto, le permite... 22:30 a las 10:30 de la noche, con Rubén Cortara y con Pepe Villuela, los dos guardias civiles más famosos, con humor, acción, misterio y nuevos personajes. El próximo lunes a las 10:30, ahí en la zona de Benitachell, precisamente en el repecho, es donde también la gente del pueblo ha querido acompañar a la Vuelta Ciclista a España 2016. Nuestro pan tradicional recién hecho es de la mejor calidad, porque lo amasamos y horneamos en nuestras tiendas todos los días. Y además es muy, muy de aquí. Por eso en Carrefour nos comprometemos con traerte el pan de siempre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España 2016. Bueno, pues ahí sigue rodando Alberto Contador, camino también del repecho de Benitachell. Buenas sensaciones de momento, buena cadencia para el corredor madrileño. Estará, recuerden, en 17.02, el mejor tiempo a la salida de Benitachell, donde se encuentra el primer punto intermedio de esta contrarreloj. Ahí ha marcado en el primero en el puerto 17.02, Jonathan Castroviejo, 18.00 en la pancarta del kilómetro 12,5, donde daremos la primera referencia. Rodando ahí a 38 kilómetros por hora, cuando arranca también la subida de Benitachell para el corredor madrileño. Ahí en ese cruce que toman a la derecha y buscando ya esta subida de algo más de 1 kilómetro. Así es, 1 kilómetro que aquí, a diferencia de Castroviejo, Alberto tiene siempre ese pedaleo característico. Se pone de pie sobre su bicicleta, empieza a bailar sobre ella, a tener buena cadencia de pedaleo y es una rampa que se hace larga, Son muy pocos kilómetros, la verdad es que esa es una diferencia que le puede poner mucha emoción a la carrera. Bueno, vamos a ver, que hay que esperar, insisto, hasta que lleguen ahí a la parte final. Al fondo el Peñón de Ifac, no tiene, a donde llegarán los corredores. El colombiano, o dentro del coche Movistar que sigue a Nairo, tampoco se tienen que poner nerviosos. El colchón no es un colchón, son 3 o 4 colchones lo que tienen para no ponerse nerviosos. 3:37, que es mucho tiempo, efectivamente. Ahí estamos viendo a Alberto, que va a salir ya de Benitachell. Y vamos a ver ahí si el crono, podemos ver dónde se para y en qué momento, ¿no? En qué situación de la carrera se encuentra. No, pero bueno, ha acabado el repecho y aquí en esta zona que es llanito, ahora va a hacer una bajada. 18.03. Muy buen Castroviejo, tiempo. muy buen tiempo de momento para Contador. Ya te decía que le he visto muy ambicioso, Alberto, en esa subida. Y ahora, sobre todo, aquí tiene una zona de bajada que se rueda muy fácil, muy rápido, y que también, sobre todo, sirve un poquito a recuperar esas fuerzas o esas energías que se ha gastado anteriormente. Esteban Chaves aquí cuidando más el esfuerzo. Sí, la pero verdad que sí, le falta un poco de chicha, alegría, yo creo. Sí. Se le está haciendo duro el repecho al colombiano. Ahí animado por la gente en este día caluroso. Carlos. Aquí en la costa alicantina. Juan Carlos.
Vamos con Esteban Chaves y esa es la sensación de que no acaba de encontrarse a gusto, de que no acaba de coger el ritmo, la postura, se está levantando, se está sentando. Realmente este repecho se le ha atragantado al chiquitín corredor colombiano del equipo Orica Bike Exchange, o esa es la sensación que ha transmitido en todo momento. Fíjate, porque le queda toda esta recta, girar un poco a la izquierda y luego aún llegar al final del pueblo. Y ya lleva 17 minutos y 19 segundos. Cuanto el tiempo a batir es 18.00 para Castroviejo, 0.3 para Alberto Contador, que efectivamente está haciendo una grandísima contrarreloj de momento en esta primera parte. Recuerden que son 12 kilómetros, es decir, un tercio de la crono que van a tener que disputar todos los ciclistas. 50 segundos ya perdidos ahí con respecto a Alberto Contador, el corredor colombiano del conjunto Orica Bike Exchange. Ahí va a pasar por la cima del repecho de Benitachell. Y a la salida del pueblo es donde veremos el crono que está haciendo el corredor colombiano. Su compañero de equipo Simon Yates cedía ya 51 segundos respecto a Castroviejo en ese primer paso puntuable. También se le está escapando el tiempo al británico. Ahora ya es un falsito llano, aquí metido en Benitachell. Giro a la derecha, un poquito más de subida. Y afrontar luego esa zona donde hemos visto a Alberto Contador ya en descenso. Ahí tienen, 29, 30 ya, se le escapa el tiempo, efectivamente. Creo que es ahí en el giro hacia la izquierda. Se le escapa el tiempo al corredor colombiano del conjunto Orica Bike Exchange. Se le puede escapar el podium de la vuelta en esta contrarreloj si sigue en este ritmo de pérdida de segundos. Sí. Yo creo que lo lógico es que hoy cediese ese puesto a Alberto Contador. Alberto es mucho más contrarrelojista que él y él simplemente lo que busca es que su pérdida no sea muy grande para mañana tener esa opción de volverse a meter en ese podium. Vamos a ver si vemos ya de nuevo al británico, que está ya metido en las calles, viene volando. Yo creo que va a doblar a Esteban Chaves, porque fíjense cómo está saliendo ya. 18 minutos el mejor tiempo de Castroviejo y de momento... Lo va a batir, lo va a batir. Lo va a batir Chris Froome, que está haciendo una crono absolutamente espectacular. La verdad es que sin la maniobra de Formigal por parte de Tinkoff y de Movistar, no se le hubiera escapado esta Vuelta Ciclista a España. Lleva el 12... Y en esta zona hay que tener muchas fuerzas. 17.32 el tiempo para él. Supera en 28 segundos a Castroviejo y en 31 a Alberto Contador. De momento un Super Froome, un Super Froome nos estamos encontrando. Estaba obligado a hacer la contrarreloj, no sé si de su vida, pero sí de lo que ha sido hasta hoy su vida en la contrarreloj, donde Froome ha batido a corredores o ha estado cerca de batir a hombres como Tony Martin, unas contrarrelojes totalmente llanas, pero cuando hay dificultad, esa polivalencia que tiene el británico le permite ser letal, ¿no? Y lo está haciendo, aunque afortunadamente para Nairo Quintana la ventaja que tiene es simplemente defenderla, y es lo que estaba buscando Nairo Quintana. Juan Carlos. Por primera vez, Chris Froome ya tiene a la vista a Esteban Chaves. La distancia, yo calculo que es de unos 500 metros. Y el británico, que se está echando encima de Chaves, como digo, hace un instante, por primera vez lo ha visto. Pues no te extrañe, Carlos, que Neil Stephen, que seguramente le esté siguiendo a Esteban Chaves, sabiendo esto, ha dicho, tú tranquilo, la subida, carga, y luego le dejas distancia, pero tienes una referencia, ¿no? Y al final se te van a escapar 2 minutos. Eso es. En la crono. Ahí parece que le costaba un poquito más encontrar el ritmo al corredor colombiano, que está ahí perdiendo 40 segundos en este primer tercio de la crono. Pero claro, es que aunque fuera así, son 40, 80, 120, son 2 minutos. Es decir, que le seguiría quedando 1 minuto 37 para afrontar la etapa de mañana. Pero bueno, sería emocionante, sin duda también. Y está siendo muy emocionante esta Vuelta Ciclista a España. Ahí está a punto de coronar ya el repecho, entrando en la localidad de Benitachell. Le queda un poquito aún para pasar por el punto donde se paran los tiempos. Pero que está haciendo una gran contrarreloj. 17.02 habíamos tomado en ese punto a Jonathan Castroviejo y está haciendo 20 segundos más. O sea que lo único que Froome es el que se está saliendo, ¿no? Que casi era algo de esperado, pero que Nairo Quintana está haciendo muy buena contrarreloj. Bueno, ahí vemos, supera el tiempo ya de Chris Froome y veremos exactamente dónde se para el crono cuando llegue a este primer punto intermedio del kilómetro 12. El corredor colombiano del conjunto Movistar.
18.00 Nacho Castro Viejo, 18.03 Contador, 18.52 Chávez, 17.32 Chris Froome. Ese va a estar ahí, yo creo que alrededor de los 50 segundos el tiempo que va a perder en este primer punto intermedio el corredor del conjunto Movistar. Ay, lo que tú decías, cómo le estarán animando a Froome desde el coche para que siga batiéndose ahí, a ver si puede dejar en un minuto la diferencia en la clasificación general y poner al menos el miedo en el cuerpo y la emoción aún en la carrera. 46 segundos el tiempo que pierde ahí en el primer punto intermedio el corredor colombiano. ¿Tú qué crees que le estarán diciendo a Chris Froome? Si gana la contrarreloj, hacemos share. Ser, yo creo que...